100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. ¿Qué importancia le da usted, doctor Gómez, a la entrada hoy del Partido Conservador a la Unión Democrática Internacional? Mucha importancia porque tiene varios significados. Lo primero es una proyección del Partido Conservador sobre el mundo. Adquiere un escenario para explicar nuestros motivos políticos y nuestras inquietudes y llevar en cierto modo la vocería de nuestros pueblos ante el grupo de partidos que están dirigiendo la mayor parte de las democracias occidentales. Y en segundo lugar, porque es un reconocimiento que se hace de la tendencia y de la fidelidad democrática del Partido Conservador, que es el único partido de nuestro continente hispánico que ha sido aceptado en esta organización. Queremos ser, en cierto modo, los pioneros de una aproximación mayor de estos partidos democráticos hacia los partidos democráticos de la América Latina que vayan adquiriendo las calidades necesarias para participar. ¿No cree usted, doctor Gómez, que siendo el Partido Conservador pues un partido del tercer mundo, un partido de un país en vías de desarrollo, puede haber confrontaciones con los demás líderes políticos? Porque al fin y al cabo las posiciones nuestras pueden ser en un momento muy disímiles frente a Centroamérica, frente a la deuda externa. Sí, hay una gran dificultad de crear lo que se llaman internacionales conservadoras, porque los partidos conservadores son más realistas que los partidos ideológicos liberales o los ideológicos socialistas. Entonces los liberales tienden a la universalidad en torno a una ideología. Los socialistas tienden a la universalidad en torno a su propia ideología, mientras que los partidos conservadores son más historicistas, que son más, estudian más la realidad para proponer soluciones concretas, no tienden necesariamente a la universalidad. Lo que estamos buscando aquí son aquellos puntos básicos de acuerdo sobre la libertad, sobre la democracia, sobre el espíritu, sobre la cultura, que nos permitan ser solidarios en el más alto nivel de las solidaridades humanas. Doctor Gómez, aquí representando usted al Partido Conservador con el expresidente Pastrana, hoy uno de los temas más importantes o uno de los aspectos más importantes del comunicado final de esta reunión va a ser el del terrorismo. ¿Cuál va a ser la posición del partido frente a ese tema? Sí, el terrorismo no está todavía catalogado. Mejor dicho, estamos refiriéndonos al terrorismo con sus aspectos tradicionales. Y el terrorismo mundial contemporáneo, con las nuevas armas y con las nuevas motivaciones que le están dando tal cantidad de energía destructiva, no ha sido todavía considerado como una fuerza nueva, como una manifestación sorprendente, y no estamos preparados para defendernos de él. Está teniendo resultados más amplios de los que las mismas acciones terroristas permitirían esperar. Por lo tanto, creo que es el fenómeno contemporáneo importante porque se va mezclando. El terrorismo se mezcla con la guerrilla, el terrorismo se mezcla con la droga. ¿Y dónde está el terrorismo y dónde está la droga? ¿Dónde está el terrorismo y dónde está la guerrilla? Esos son elementos frente a los cuales vamos a tener que estructurar unos conceptos de los cuales surja una política defensiva de la sociedad. ¿Cree usted que la Unión Democrática Internacional tiene los elementos para convertirse en una unión o en una organización que pueda ejercer la suficiente presión a nivel de política internacional para resolver algunos de los problemas o hacer planteamientos importantes? Yo creo que desde el punto de vista práctico no va a ser mucho lo que se puede esperar de ella, pero en cambio desde el punto de vista de la formación de conceptos universales sí, que es lo que la crisis. A mí me preocupa más la crisis que se está presentando por falta de unos conceptos básicos defensivos de nuestra cultura, que por los fenómenos electorales o de circunstancias de fuerza, que mal que bien ahí los vamos sobrellevando. En este momento esta organización es la organización política más importante del mundo occidental, es la que tiene más votos, es la que ha logrado aproximarse más al pueblo, y por lo tanto eso va a permitir crear unas conciencias unitarias sobre los problemas que estamos viviendo.
Muchas gracias, doctor Álvaro. Gracias, señor. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos programas, vamos a tener hoy la oportunidad de conversar sobre un personaje bastante interesante, Álvaro Gómez Hurtado. Y para hablar sobre este interesante personaje nos acompaña hoy Juan Esteban Constaín, quien además de ser historiador y un gran y reconocido escritor colombiano, acaba de publicar recientemente una obra biográfica sobre Álvaro Gómez Hurtado. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de una entrevista que le hiciera Andrés Pastrana en 1986 a Álvaro Gómez Hurtado para hablar sobre la entrada del Partido Conservador a la Unidad Democrática Internacional. Vamos a entrar entonces en materia para conversar sobre este interesante tema. En primera instancia, queríamos preguntarle cómo nace la idea de escribir un libro sobre Álvaro Gómez Hurtado. Bueno, pues es una idea que tiene varios momentos, porque yo digo ahí en la introducción de mi libro que para mi generación Álvaro Gómez era un personaje recurrente del paisaje nacional. Siempre estaba en la televisión, siempre estaba opinando, y era un personaje además muy caracterizado por cómo movía las manos, cómo hablaba. Era casi como una réplica de las caricaturas que había de él, histriónico. Y yo recuerdo que el día en que él perdió las elecciones contra Virgilio Barco en el 86, mi abuela, cuando oímos el discurso de la derrota, en mi casa le hicimos campaña al candidato liberal, y cuando Álvaro Gómez reconoció su derrota en su discurso por televisión, mi abuela, oyéndolo, dijo: lástima que Álvaro Gómez sea tan inteligente. Yo tenía pues 7 años y me causó gran perplejidad esa frase, porque yo no podía asociar una virtud, la de la inteligencia, con un lamento, y que ella dijera que lástima que eso fuera así. Ya luego, entonces yo me empecé siempre le paraba bolas al tipo cuando aparecía en la televisión y siempre me causaba curiosidad. Ya luego, cuando yo me empecé a ocupar de mi formación política y de leer libros y de la historia de Colombia, me reencontré con su figura, con su personaje, con su pensamiento que me deslumbró, que me produjo una gran admiración por la agudeza de sus ideas, porque también había ahí como una contradicción entre la figura prefabricada de un reaccionario cavernario que estaba en los medios, y ya digo, el pensamiento de un personaje muy sensible, muy brillante, muy agudo. Entonces yo me encontré con eso, luego confirmé mi percepción con un libro de él brillante que se llama La Revolución en América, que para mí es de los mejores ensayos que se hayan escrito en nuestra lengua sobre América, y entonces desde ahí nació una gran admiración mía por su pensamiento, por su legado intelectual. Y luego en la vida tuve la gran fortuna de conocer a su viuda, doña Margarita, de quien me hice muy amigo. Entonces ahí ya nació un vínculo de afecto personal por su familia y por su memoria. Y el año pasado, en el 2019, se cumplían 100 años de su nacimiento. Entonces yo creo que fue la oportunidad como para dar todos esos hilos sueltos que estaban allí en mi relación con Álvaro Gómez, y a mí se me ocurrió que la mejor forma de homenajearlo por el centenario de su nacimiento era hacer una edición de lujo de sus obras selectas, para que la gente no se quede hablando solo del hecho de que él no fue presidente o de las circunstancias, el crimen que le costó la vida, sino pues que la gente hable de lo fundamental que son sus ideas y su impronta en la historia colombiana del siglo XX. Entonces yo propuse hacer esa edición de las obras selectas, la familia estuvo de acuerdo, me encomendaron a mí el trabajo de hacer esa selección, y el editor Benjamín Villegas me dijo: bueno, pero también escríbase un texto introductorio que en un principio iba a ser de unas 20 páginas y resultó ser este libro de 400 que se llama Álvaro, su vida y su siglo, y que es de lo que estamos hablando, y de ahí sale ese texto. Profe, en un segundo lugar quisiéramos entonces comenzar a hablar de la vida de este personaje y hablemos un poco sobre cuáles son los inicios de la vida política de Álvaro Gómez Hurtado. Bueno, pues Álvaro Gómez decía haber nacido con el siglo XX. Él decía que el siglo XX era su compañero de viaje
porque él nació en mayo de 1919, es un año y medio después de la Revolución de Octubre, de la Revolución Rusa, se acababa de terminar la Primera Guerra Mundial. Entonces, él nace cuando el mundo está asistiendo a una gran cantidad de convulsiones que le dan origen al siglo XX. Y luego, pues él nace en un hogar atravesado, permeado de manera absoluta y total por la política, pues porque era el hogar de Laureano Gómez Castro, un líder en ese momento joven del Partido Conservador Colombiano, y esas son como las fuerzas que lo determinan. Por un lado el contexto internacional, por otro lado el contexto nacional vivido de manera intensa en la casa de Laureano Gómez. Luego Laureano Gómez viaja a la Argentina a ser embajador, y ese es uno de los primeros recuerdos en la vida de Álvaro Gómez, y luego viajan a Europa, cuando Álvaro Gómez tiene más o menos 8 o 9 años, y vivir en Europa en los años 20, a finales de los años 20, pues fue determinante para él, porque estaban naciendo los totalitarismos de derecha en Italia, en Alemania, totalitarismos sobre los que Laureano Gómez tuvo una visión muy crítica. De hecho fue uno de los primeros en escribir un libro contra Hitler, contra Mussolini, también contra Stalin, y curiosamente una reivindicación de la acción política no violenta de Gandhi. Entonces esa es como la formación de él, y ya luego cuando va creciendo tiene como dos instancias para empezar a actuar en la vida colombiana. Una que es la del periodismo, porque su papá, ellos regresan de Europa y su papá funda el periódico El Siglo. Entonces Álvaro Gómez muy joven, de 17 años, 16, entra a hacer el periódico y desde allí se vuelve con los años un maestro del oficio que sabía hacerlo todo, desde armar un linotipo hasta las caricaturas, y pues también se dedica a la política bajo la égida y bajo la sombra de su padre, y uno puede decir que Álvaro Gómez es un soldado de la primera línea del laureanismo, y al principio obviamente comparte con su padre, por el que sentía la más grande de las admiraciones, una admiración que iba más allá de lo filial, pero al mismo tiempo pues él, yo creo que al principio tiene todo el empaque doctrinario del laureanismo, y luego sí empieza a darse una evolución en la que él encuentra su propia voz y se va distanciando de esa escuela, y mi libro también es un poco sobre eso, como sobre la juventud de Álvaro Gómez en un contexto político además ya muy caracterizado, que es el de la llegada de la República Liberal, el triunfo del Partido Liberal que lo lleva al poder en el año 30, y después de eso el inicio de lo que en la historiografía colombiana se llama la violencia con letras mayúsculas, que es una guerra civil no declarada entre los liberales y los conservadores, y en esa guerra civil no declarada pues Laureano Gómez tuvo una participación protagónica, su discurso fue uno de los tizones de ese conflicto, y Álvaro estaba allí como un soldado del laureanismo, y por eso pues ellos viven esa época de sectarismo, de radicalismo, de ceguera ideológica que va a desencadenar en esa sangría brutal de la violencia en los años 40 y 50, pero luego pues en mi libro yo trato también de analizar la evolución que al menos en el caso de Álvaro, aunque también a su manera en el caso de Laureano, la evolución que se va dando con respecto al Partido Liberal, con respecto a la violencia, en el caso de Álvaro, cómo él va encontrando su propia voz por fuera de la horma laureanista de su juventud. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profe, en ese mismo orden de ideas, me gustaría un poco como juntar las dos preguntas que siguen, porque ya se ha dicho un poco de eso, digamos como esa relación que tiene Álvaro Gómez con su padre, sobre todo si pudiéramos decir que hubo algunas tensiones en esos inicios, y a la vez un poco también hablar de esa carrera intelectual y periodística de Álvaro Gómez. Yo creo, como dije antes, que él, la figura a la que más admiró en su vida fue Laureano Gómez, y repito, esa admiración iba más allá de lo filial. Esa era una admiración pues típica, que es la que puede llegar a sentir todo hijo por su padre, sobre todo cuando el padre es un gran hombre y es una figura pública y es un gran orador y es un caudillo, etcétera. Pero en el caso de Álvaro Gómez, él sí sentía una devoción que excedía el vínculo afectivo del amor de hijo, y ellos dos tenían una relación muy fluida, por lo que alguna vez me contó Margarita, la viuda de Álvaro, y por lo que se ve
en los testimonios de la época y por lo que el propio Álvaro Gómez decía, ellos tenían una relación muy fluida, porque decía Álvaro Gómez, mi papá necesitaba un interlocutor político independientemente de quién fuera. Mi papá se despertaba y necesitaba hablar de política y me tuvo a mí desde que yo era un niño. Entonces Álvaro Gómez se volvió un interlocutor de Laureano desde niño y luego ya se vuelve como su intérprete y se vuelve también su lugarteniente, y eso pues le otorga desde muy joven una gran importancia y una gran responsabilidad política. Y eso pasa también por lo otro que usted me preguntaba, por la formación intelectual y el diálogo en esa casa en torno a los libros y las ideas, con un contraste interesante entre lo que Álvaro debía recibir de Laureano, porque Laureano era muy ortodoxo en sus lecturas y muy rígido. Yo digo en mi libro que lo que caracteriza a Laureano Gómez es que era un ingeniero civil, y los ingenieros civiles llevan siempre consigo el lenguaje binario que no admite matices, pues el 0 o es el 1, pues blanco o negro, y Laureano era muy doctrinario y era muy estricto en su formación. Él además había sido discípulo notable de los jesuitas a finales del siglo XIX, y esa impronta del jesuitismo en ese momento del siglo XIX en el mundo era muy clara, como con la herencia del neotomismo, y en fin, Laureano Gómez además era un gran lector de los clásicos, y eso fue lo que debió transmitirle a Álvaro, y Álvaro a su vez fue haciendo sus lecturas desde niño por su cuenta, que eran ya más las de la filosofía de la historia, cierto interés por la obra de Oswald Spengler, el autor alemán de Cadencia de Occidente y Años Decisivos y otros textos, un autor ruso que se llamaba Nicolás Berdyaev, que fue clave para ellos dos, para Laureano y para Álvaro, y que fue uno de los pilares del pensamiento conservador a principios del siglo XX, mucha literatura, novelas de Dostoyevsky, una recomendación de Laureano a Álvaro que era leerse las vidas paralelas de Plutarco, con el argumento de que esa era la lectura fundamental de Shakespeare, leer también a Shakespeare, y ya luego pues son dos vidas distintas, porque cada uno vive su época. Laureano finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y a Álvaro ya le toca una discusión filosófica más intensa en torno, por ejemplo, al marxismo, etcétera, etcétera. Y luego todo eso se tramitaba ¿dónde? Pues se tramitaba en el periodismo. Es que el periodismo era la caja de resonancia de las grandes confrontaciones políticas e ideológicas de la época, y por eso los caudillos fundaban sus periódicos para tener dónde expresar sus ideas. Laureano Gómez fundó primero La Unidad, luego en el año 36 funda El Siglo, y ya en El Siglo Álvaro Gómez desde los 16 años empieza a escribir, empieza a trabajar en el periódico, y se volvió su carrera y su oficio. Él era abogado, pero en realidad lo que era en la vida era periodista, y tenía una intuición y una agudeza periodísticas excepcionales. Entonces ahí uno puede ir como viendo todos esos aspectos que usted menciona en su pregunta, la formación intelectual, las lecturas, y cómo eso va traduciéndose también en el ejercicio del periodismo. Me gustaría que habláramos un poco sobre el papel de Álvaro Gómez Hurtado como congresista, y también sobre su papel en la época del Frente Nacional, cuando él habló de las famosas repúblicas independientes en Colombia. Bueno, él fue un congresista muy joven. Él llegó a la Cámara en el año 44, si no estoy mal, y después en el 46 volvió a estar en la Cámara de Representantes por el laureanismo, entre otras, porque en un momento dado, cuando a Laureano Gómez lo culpan de ser el artífice del golpe de Estado contra Alfonso López Pumarejo, Laureano Gómez se tiene que ir al exilio en Quito, y Álvaro se encarga de las huestes laureanistas tanto en El Siglo como en el Partido Conservador, y allí mucha gente ya lo empieza a reconocer a él también como un líder por derecho propio. Entonces llega al Congreso, llegó desde muy joven al Congreso, le tocó vivir como congresista el famoso episodio en septiembre de 1949, cuando hubo una balacera en el Congreso, y él por alguna razón se había salido del recinto de la Cámara y sobrevivió, porque si no habría muerto allí por la balacera feroz que hubo. Ya luego después él entra en la diplomacia también, y cuando su padre es presidente, él es como el vocero de su papá. Cuando Laureano Gómez se enferma en la presidencia y tiene que delegar el poder en el designado, Álvaro desde El Siglo y desde el Senado se vuelve como un intérprete del papá, y viene una Asamblea Nacional Constituyente que no funcionó, que fue un fracaso, y Álvaro fue constituyente, pero ya su labor parlamentaria real empieza, como usted muy bien lo dice, en el Frente Nacional.
Él es senador por el laureanismo desde el primer gobierno y resulta que el Frente Nacional pues fue un acuerdo de paz hecho entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para acabar con una guerra civil no declarada que duró casi 30 años y que dejó 300.000 muertos. En esa guerra fueron responsables y culpables todos, liberales y conservadores, y la clase dirigente de ambos partidos fue irresponsable, fue su discurso ciego y sectario el que desató esa guerra de lado y lado, liberales y conservadores. Cuando viene el golpe de Rojas Pinilla y los Gómez se van al exilio, el Partido Liberal también queda marginado del ejercicio del poder. Rojas se va constituyendo cada vez más en un dictador de facto y los liberales necesitan encontrar un camino para tumbar la dictadura y Alfonso López Pumarejo dice el único con el que podemos hablar para eso es Laureano y manda a Alberto Lleras a que vaya a España a hablar con Laureano. Se hace Frente Nacional, que es ya digo un pacto de paz, se establece un gobierno compartido entre los liberales y los conservadores y el primer gobierno del Frente Nacional es el de Alberto Lleras y se suponía que del lado conservador el movimiento que tenía la autoridad y el poder era el laureanismo, pero en las primeras de cambio del primer gobierno del Frente Nacional de Alberto Lleras Camargo se produjo una ruptura entre el alvarismo o entre el laureanismo y el gobierno por cuenta de la reforma agraria, porque ya había ocurrido la Revolución Cubana, y entonces hubo como un intento en los gobiernos democráticos de América de frenar la expansión de las ideas revolucionarias agraristas, tratando de hacer reformas agrarias desde los gobiernos y desde el poder, con el apoyo incluso de los Estados Unidos. Ese fue el caso de la reforma que propuso Alberto Lleras, y Álvaro Gómez, como senador, se opuso a esa reforma agraria, la consideraba errónea porque él decía que era una reforma fisiocrática, en la que la repartición de la tierra creaba por sí sola riqueza, y Álvaro Gómez decía, no, el tema no es solo la propiedad de la tierra y la repartición de la propiedad agrícola, sino también encontrar camino hacia el desarrollo. Decía él, el problema real es la pobreza. Mientras los campesinos sigan siendo pobres, así tengan una parcela, pues se van a morir en ella si no tienen tecnología, recursos, etcétera, etcétera. Y ahí se rompió la relación entre Álvaro Gómez y Alberto Lleras y el gobierno, y Álvaro Gómez entró como la oposición del gobierno del Frente Nacional, y en ese contexto también hizo el debate en el que él tenía unos documentos de unos jefes militares que tenían que pedirles permiso a los jefes insurgentes de ciertas regiones del país para entrar allí. Entonces, Álvaro Gómez hizo un debate famoso en noviembre del 61, diciéndole al gobierno de Alberto Lleras que Colombia se estaba volviendo un país en el que el Estado estaba dejando de ser legítimo, no hacía presencia en todo el territorio nacional, y aquí había unas repúblicas independientes en las que el gobierno tenía que pedirles permiso a los insurgentes para manifestarse. Y ese fue un discurso pues memorable porque denunciaba ese hecho concreto a partir del cual se concibió casi toda la acción contrainsurgente de los gobiernos del Frente Nacional contra las repúblicas independientes. Y como ustedes saben, ya en el siguiente gobierno, en el de Guillermo León Valencia, bombardeando una de esas repúblicas independientes, surgen la de Marquetalia, surgen las FARC. Pero quiero añadir algo para terminar la respuesta, y es que de todas maneras el análisis de Álvaro Gómez iba más allá del orden público, se refería a la imposibilidad del Estado para legitimarse haciendo presencia en el territorio nacional. O sea, es la idea de que Colombia es casi un país con más territorio que Estado, y en el que el gobierno pues no controla en ningún sentido porciones extensísimas del territorio nacional y no hace presencia, pero no hace presencia no solo con la fuerza pública, sino con una infraestructura de derechos y bienes, servicios que lo legitimen. Y hasta el día de hoy ese sigue siendo un problema. Cuando hablamos en Colombia de las mafias, cuando uno habla aquí es que del cartel de la hemofilia, del cartel de los pañales, cuando uno hace un análisis somero de abuelo de pájaro de los factores de poder en las regiones, que son los que terminan creando esas mafias de la corrupción, pues se da cuenta de que son también repúblicas independientes, que tienen su propio albedrío y contra las cuales el Estado puede hacer muy poco. En una de las entrevistas que hizo Álvaro Gómez Hurtado, habló del problema de Colombia como que nada se ganaba con cambiar de gobierno cuando se mantenía el mismo régimen. En ese sentido, me gustaría preguntarle qué opinión le merece este concepto de Álvaro en donde distingue entre régimen y gobierno de turno.
Sí, porque al final uno como que se da cuenta de una cosa. Él murió diciendo eso. Esta es su última bandera en la vida. Él decía, en Colombia hay que tumbar el régimen, y el régimen es como una especie de leviatán, ese monstruo que se apropia del Estado, lo vuelve un botín y hace de la política un negocio y distorsiona la idea misma del bien común, que es la idea esencial de la política como ciencia, pues, y desde los griegos, decía él, la idea misma de la política es el bien común, y eso se distorsiona cuando el Estado termina siendo una especie de entramado de complicidades de sus dueños transitorios, ante los cuales los gobiernos de turno pueden hacer muy poco. Eso era lo que él decía. Aquí el problema es como de la estructura toda, y eso es lo que él llama el régimen. Y al final uno se da cuenta de que esa idea de él contra el régimen es el resultado de todas sus inconformidades y de toda su vida tratando de cambiar las cosas. Esa es una paradoja que yo quiero señalar siempre en mi libro, y es que él encarnaba como nadie en este país lo que él llamaba el talante conservador, el espíritu conservador, pero ese talante conservador lo ejerció desde una postura siempre inconforme, insatisfecha y crítica frente a una gran cantidad de patrañas, iras y proyectos fallidos que son los de la clase política colombiana. Por eso él no pudo llegar nunca de verdad al poder, porque era un crítico profundo de esa misma estructura, y él logra como que sintetizar y clarificar ya de manera plena su idea frente a las cosas en Colombia y frente al poder, con esa categoría del régimen, insisto, como una figura monstruosa que está hecha de complicidad y no de solidaridad. Él decía, lo que caracteriza a la mafia y el espíritu mafioso es la complicidad. Y en Colombia el Estado se volvió una transacción individual de quienes se adueñan de él a partir de la complicidad para lucrarse, para beneficiarse entre sus clientelas, entre sus beneficiarios, y eso, insisto, acaba con la idea misma, con la esencia misma de lo público y del bien común. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero los invitamos para una segunda parte donde también con la compañía del profesor Constaín continuaremos hablando sobre esta interesante figura de Álvaro Gómez Hurtado. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.